Universidad Autónoma de Zacatecas, Maestría en Tecnología Educativa. Facilitadora Nidia Leticia Olvera Castillo. Materia, Estancia Profesional, Uso de Plataformas e-Learning. Trabajo, Videotutorial, Literatura y la Función Poética. Alumna, Marisela Naranjo López. Para empezar este curso de literatura, es necesario hablar de qué es la literatura, cómo se define. Pues bien, la literatura se define como el arte que tiene como medio de expresión la palabra, de forma oral o escrita. En este sentido, la intención comunicativa de los textos literarios será causar placer estético, embellecer o transmitir emociones al receptor. En cuanto a este tema, podemos hablar de la función poética, es decir, en la literatura va a predominar esta función. Para comprenderla mejor, vamos a observar cuáles son las funciones de la lengua y ubicar el lugar que utiliza la función poética. Primero, tenemos el emisor como elemento de la comunicación y la función de la lengua que va a tener será la emotiva. Esta se utiliza cuando se transmiten sentimientos y emociones. Posteriormente vamos a hablar del receptor, el que tendrá la función apelativa. ¿Por qué? Porque la función apelativa será aquella que intenta influir o convencer al receptor de realizar una acción, como la publicidad, por ejemplo. Después tenemos la función fática, que se relaciona con el canal. La función fática es aquella que se muestra cuando se establece de una manera adecuada la comunicación. Por ejemplo, cuando contestamos bueno en el teléfono, o bien utilizamos algún tipo de palabra que nos permita saber si se ha establecido la comunicación adecuadamente. La función metalingüística tiene que ver con el código y se trata de todos esos momentos en los que se utiliza el código para explicar algo de su estructura, es decir, cuando desconozco el significado de una palabra o el uso de alguna palabra en una estructura. La función referencial tiene que ver con el contexto, es decir, va a ser aquella que nos permita comprender mejor la situación en la que se haya desarrollado el mensaje. Ahora me regreso a la segunda función que tengo en esta tabla, que es la poética, la cual está relacionada con el mensaje. Es decir, la función poética va a ser aquella que va a embellecer el mensaje con ciertos elementos, como es el sentido figurado, el lenguaje connotativo, el uso de la rima, el ritmo, el verso, etc. Entonces, definimos función poética como aquella que embellece el mensaje, es decir, se concentra en la forma que tiene, con el fin de conseguir un efecto emotivo en el receptor, ya sea mediante giros novedosos de significado, de estructura o bien recursos retóricos. Veamos ahora un ejemplo acerca de la función poética. Lo veremos en este poema de José Martí. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para aquel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Algunas huellas o algunos elementos de la función poética serán, primero, la rima en palabras como blanca, franca, arranca y nuevamente blanca. Luego en enero, sincero, vivo y cultivo, es decir, solamente cuento con 3 terminaciones. La rima es la coincidencia de sonidos al final de varios versos a partir de la vocal tónica, como en este caso. Si yo contara la cantidad de sílabas que tiene cada verso, podría darme cuenta que todos tienen 8 sílabas, considerando algunos recursos poéticos. Esto es, que los versos son octasílabos. Esto también está relacionado con la función poética. Finalmente, podemos hablar del contenido del poema, pensando en que la rosa blanca tiene que ver con la amistad, que debe de cosecharse en cualquier momento, y la enemistad, la cual no se debe de dejar crecer.
Este tipo de efectos se dan tanto en recursos narrativos como en recursos dramáticos. En este caso, vimos un ejemplo de lírica o poética. Este fue el primer video tutorial elaborado para el curso de Literatura 1.